Buenos días a todos y a todas. Por el tipo de charla que tenía organizado tanto Walter como Antonio, pues hemos tenido a bien montar esta especie de plató, de rinconcito de Codinán. Ahora vendrán las cámaras de 4 también para grabarnos. Y bueno, dar la bienvenida tanto a Antonio como a Walter. Luis como decano y yo como vicedecano pues tenemos el placer de moderar esta magnífica ponencia que nos tienen preparado y paso a continuación a presentar a Antonio Sánchez Oliver. Antonio es doctor en nutrición humana, es también licenciado en ciencia de la actividad física y el deporte y diplomado en nutrición humana y dietética y actualmente trabaja como profesor en las universidades de Sevilla y en la de Pablo Olavide también de Sevilla. Bien, yo quiero presentaros a Walter Suárez Carmona. Él es entrenador personal especializado en obesidad, investigador en la Universidad Pablo Olavide, miembro del grupo de trabajo de ejercicio físico y obesidad de la Sociedad Española de Estudio de la Obesidad y, bueno, digamos que tiene un carácter curioso, ¿no? Porque siempre está queriendo aprender, queriendo investigar. Y creo que ese es uno de los motivos por los que quisimos invitar a Walter, porque creo que su presencia y su experiencia nos puede enriquecer mucho, ¿no? Y también hacerlo de una forma pues un poco más entretenida, ¿no? Una especie, no combate, porque la amistad lo une, pero sí que esa complementariedad puede enriquecer mucho esta exposición. Antonio, Walter, cuando queráis. Bueno, con permiso me levanto. Nosotros vamos a hacer una presentación que no va a ser al uso, que va a ser un poco diferente. Vamos a ir participando los dos. Pero primero, antes de empezar, queríamos agradecer al Codinán el poder estar aquí, en este entorno con tan buena organización y junto con compañeros de nivel. Nos hacen sentir muy a gusto y bueno, queremos agradecerlo en un principio. Dicho esto, nos centramos ya en el tema. Imagino que sabéis quién es este hombre, ¿no? ¿No? ¿Os hacéis una idea? Bueno, pues aún no había nacido este hombre, que es uno de los hombres que se supone neolíticos primeros que existieron. No había nacido y ya había una discusión sobre qué intervención era más importante en el ejercicio físico o la nutrición para la ayuda de la obesidad, ¿vale? Y en eso estamos, Esto es lo que se conocería en la calle como a quién quieres más, a papá o a mamá, ¿vale? O como conocemos en los centros de entrenamiento como el yin o el yang, ¿vale? Eso es más o menos lo que vamos a hacer hoy. Vamos a intentar dar dos perspectivas y intentar que sean dos perspectivas que sumen, que acoplen y que vayan en un sentido y que no sean enfrentadas, que es lo que solemos hacer. Porque si es verdad que uno pone en cualquier buscador bibliográfico, pone la búsqueda de estas dos palabras que se enfrenten y surgen muchos artículos, y ya digo, algunos que tienen hasta más de 60 años, donde se ponen en cuestión ambos temas. Y bueno, el problema que hay es que de un debate enriquecedor, como es hablar de cuál puede ser mejor y ver las perspectivas independientemente entre ellas y ver cómo unirlas, pues surge una pelea donde hay un gasto energético superfluo, como el que solemos hacer cuando estamos enfadados, y que no nos lleva a ninguna parte. Y el problema de esto es que no sabemos muchas veces dar un paso atrás, a bajarnos, ser humildes y entender al de enfrente que posiblemente tenga igual de razón que nosotros, ¿no? El problema que hay con esta temática, con esta lucha, es que al final nos olvidamos de lo importante. Y nos olvidamos de dos cuestiones que, para ayudar a solventar el tema de la obesidad, son fundamentales. La primera es el que tenemos enfrente. Ese es el verdadero protagonista. Aquí el protagonista no es el profesional de la actividad física, no es el profesional de la nutrición, sino aquel que tenemos enfrente. Ese es el que tenemos que tener más en cuenta. Y la otra temática que nos olvidamos con esto de entrar a ver quién es más poderoso en la ayuda para la obesidad es que no nos centramos
en el verdadero problema y es el conocimiento interno de esa fisiopatología tan compleja, y nos quedamos con intervenciones al uso pues, y que son igual de superficiales que la pelea. Entonces, ahora le doy paso a mi compañero, que además seguro que os va a encantar, para que os hable de la fisiopatología de la obesidad. De forma resumida, él es complicado que lo haga de forma resumida, pero lo va a hacer de forma resumida, y de esa forma tenemos un contexto y tenemos unas bases importantes para poder abordar, ya sea en nutrición, o ya sea en ejercicio físico, o ya sea en cualquier tipo de objetivo terapéutico que nos pongamos, qué es lo que tenemos delante de nosotros, porque a veces nos quedamos con lo que se ve y no ahondamos en lo que no se ve, ¿no? Así que paso a Walter, que va a hacer una redefinición de la obesidad. Pues muchas gracias. ¿Se me escucha bien? Sí, vale. Ahora sí. Bueno, voy a intentar resumir en unos 20 minutos lo que es la obesidad, que siempre parece, estás gordo, eres obeso. Y nos quedamos muchas veces en esa idea. Yo no os voy a hablar mucho de epidemiología, porque está claro que la obesidad es un problema. Simplemente en cosas normales como los muñecos de choque los estamos engordando, porque ya 77 kilos nos representa el conductor americano medio. Más bien 120, 122 podría ser esa gran parte de la población americana. O incluso los médicos o los bomberos se quejan de que no saben intervenir a gente que pesa 180 kilos. No hay protocolos establecidos y es una realidad cada vez más acuciante en nuestro día a día, sobre todo en los niños. En los últimos 40 años hemos multiplicado la obesidad infantil por 10, que no es una cifra menor, y cada vez será un problema mayor, porque esto no tiene visos de que vaya a mejorar. Cada vez está peor el asunto. Entonces, me he parado una definición de las tantas que hay de obesidad de la OMS, que habla de que la obesidad es una enfermedad crónica, multifactorial y multicausal que se caracteriza por el acúmulo de un exceso de grasa. Voy a remarcar dos aspectos de esa definición. Crónica, que muchas veces se nos olvida, que es cuando se instaura, es una enfermedad crónica, y un exceso de grasa. ¿En esa definición determinan qué es un exceso de grasa? No, porque no lo hay. Ese exceso de grasa vendrá determinado por dónde se aloje, cómo se aloje esa grasa y las cualidades propias de la persona y cómo se modula en base a la epigenética. Con lo cual, un 25% de grasa para una persona ya puede ser realmente problemático, mientras que para otro, hasta que no llegue un 35 o un 40, casi no tendría ningún tipo de comorbilidad asociada. Y ese es el gran problema. Así que voy a poner el foco en el tejido adiposo. ¿Dónde empieza a conformarse el tejido adiposo? Aquí. A partir del tercer trimestre de embarazo ya es claro y definido, sobre todo a nivel subcutáneo y el tejido adiposo marrón. El visceral tendremos que esperar el nacimiento para que empiece realmente a conformarse. Entonces es muy importante no solo lo que coma mamá durante el embarazo, sino lo que hayan comido mamá y papá antes de llegar a ese punto. Y no solo lo que hayan comido, sino cómo hayan vivido. Porque todo eso va a modular epigenéticamente al feto. Con lo cual, muchas veces, quizás los papás y las mamás se deberían plantear a mejorar todo su estilo de vida antes de serlo, porque si no van a transmitir eso a su descendencia. Muchas veces tendemos a reducir el tema como la teoría del gen ahorrador del profesor Neal del año 62. Sin embargo, ya investigadores como Spigman nos han dicho, bueno, es que eso es una sobresimplificación. Tendríamos que ver muchos más aspectos. Y la epigenética tiene mucho que decir ahí, porque hay poblaciones donde una gran mayoría es obeso y pese a tener un ambiente que llamamos obesogénico, hay gente que no llega a desarrollar la enfermedad. Con lo cual, esto es mucho más complejo. También confundimos muchas veces lo que es un tejido con una célula de ese tejido. Cuando yo hable de adipoquina, aunque normativamente es un péptido emitido por el tejido adiposo, lo confundimos con adipocito, y no siempre es el adipocito quien emite tal o cual factor. De hecho, en el tejido adiposo vemos células inmunes, fibroblastos, endoteliales, vasculares, nerviosas. Y cuando yo hablo de que el tejido adiposo emite factores inflamatorios, realmente el 88% de esos factores inflamatorios lo emiten células inmunes, no así adipocitos. Con lo cual, muchas veces conceptualmente confundimos. Así vemos que en modelos animales la resistina la expresan los adipocitos, en modelos murinos. Sin embargo, en modelos humanos lo hacen los macrófagos. Con lo cual, incluso las dianas terapéuticas podrían cambiar en base al modelo que estamos investigando.
Y, por supuesto, no es solo un almacén de energía ese tejido adiposo, es un órgano endocrino y potentísimo. Ya en el año 85 lo vimos que era un órgano secretador de esteroides sexuales por procesos de aromatización, convertía esos andrógenos en estrógenos. Y en el 87 descubrimos la primera adipoquina, que era la dipsina, pero solo la veíamos como un factor autocrino y paracrino. Y ya en el 94 este señor, Jeffrey Friedman, descubrió la leptina, que Douglas Coleman, su mentor, había buscado durante 25 años en la sangre como ese factor de saciedad. Pero es que el tejido adiposo determina muchísimas funciones. Os pongo un ejemplo. Si una persona tuviera muy poquita grasa, no sería un buen momento para quedarse embarazada. ¿Por qué? Porque obviamente las condiciones no son las que mejor favorecen esa situación. Pero si tuviera mucha grasa y fuera resistente a todas esas señales, igualmente se encontraría en la misma situación. También desarrolla la función inmune y casi todos los procesos, porque es el principal almacén de sustratos energéticos. Entonces, su presencia es muy interesante. Y por eso mismo a veces confundimos detalles. La leptina aparece como la mala de la película, porque se relaciona con la obesidad, pero de hecho es una hormona antiobesogénica. El problema es que en la obesidad se desarrolla una resistencia a la misma, tanto a nivel central, con lo cual sus acciones sobre el metabolismo energético y la saciedad se cortan, y también a nivel periférico, que su mensaje no es más que una estimulación de la AMP quinasa diciéndole, como hay energía, sé más eficiente usando los sustratos energéticos. Y entonces vemos que en la obesidad se da una resistencia tanto central como periférica a la leptina. Así lo vemos en modelos animales que han tenido una alteración del receptor de leptina, que almacenan más grasa en tejidos que no están especialmente diseñados para esa cantidad en tiempo y forma, y es lo que llamamos la grasa ectópica, que genera lipotoxicidad, ya sea en el músculo, en el corazón, en el hígado, en los riñones. Y también otra adipoquina es la adiponectina, que es como el gatito de red. Todo el mundo la quiere porque es la hormona que más nos sensibiliza hacia la insulina. De hecho, por la mañana, pese al pico de cortisol, catecolamina, las oresinas que nos despiertan, generan resistencia a la insulina, pero gracias a que hay un pico de adiponectina, somos muy sensibles a la insulina en esas horas. Pero también se genera una resistencia a la adiponectina tanto a nivel central como a nivel periférico. Por supuesto, yo voy a hablar de tejido adiposo y me voy a centrar principalmente en hablar de subcutáneo y visceral sin entrar en las características particulares de cada depósito, porque es que cada depósito es diferente, no solo en tamaño, forma, en distribución. No es lo mismo el tejido adiposo óseo que el perirrenal, que el epicárdico, porque cada uno emite una serie de factores en mayor o menor proporción y sería un jaleo. Y por supuesto la distribución del mismo también va a determinar no solo esa funcionalidad metabólica, sino su mayor o menor incidencia en el conjunto de las comorbilidades asociadas a la obesidad. Normalmente un adipocito siempre decimos que crece o se desarrolla mediante dos procesos, o por hipertrofia, en que aumenta la cantidad de triglicéridos que tiene y estrés de colesterol en su cuerpo lipídico, aumentando su tamaño, o hiperplasia, que es de una célula precursora, sufrirá un proceso de proliferación, determinación, diferenciación y aparecerá un adipocito hecho y derecho. Normalmente toda esta hipótesis de la expansión habla de que cuando un adipocito llega a determinado tamaño umbral, depende del depósito concreto, pues serán 100 micras, 80 micras, en teoría una célula precursora se estimulará y aparecerá un nuevo adipocito para poder manejar en tiempo y forma esa cantidad de grasa mejor y repartirla adecuadamente. Pero esto es mucho más complicado porque no hace falta llegar a ese tamaño umbral. Factores nutricionales, hormonales podrían determinar que se diera la hiperplasia o que no se diera y por tanto creciera más allá de ese límite umbral y ese adipocito empezara a enfermar. Entonces, normativamente, la hipertrofia es la forma de que los adipocitos se desarrollen. Cuando engordamos, en un primer momento lo vamos a hacer por hipertrofia. Hasta que no lleguemos a cierto volumen graso, no lo vamos a hacer por hiperplasia. La hiperplasia se dará como algo simplemente para reciclar las células adiposas que se van muriendo por una cuestión de tiempo y edad. Entonces vemos que en nuestro desarrollo vital hay épocas en las que hay mayor predisposición hacia la hiperplasia, principalmente en fases de la niñez y la adolescencia, y sobre todo en el embarazo, en el tercer trimestre. Con lo cual hay muchas mujeres que pueden engordar más de la cuenta durante el embarazo y realmente modular su tejido adiposo de una forma negativa. Y esta idea de que niño sano es niño obeso que teníamos antes, debemos empezar a descartarlo. ¿Por qué? Porque al final de nuestra adolescencia, cuando entramos en la adultez, ese número de adipocitos que tenemos va a quedar fijado como un número normativo que es el que tenemos que mantener el resto de nuestra vida. Y eso es un problema.
Ese punto de ajuste nos va a acompañar siempre. Y, por supuesto, a medida que nos vamos haciendo mayores, se va distribuyendo ese tejido adiposo de forma diferente y también nuestra capacidad de hiperplasia se va reduciendo, con lo cual, cuando llegamos a la vejez, tenemos mayor tendencia hacia la hipertrofia y no hacia la hiperplasia por un agotamiento del pool de células precursoras de la porción extramedular del tejido. También, incluso ante un exceso de carga grasa, podemos ver adipocitos ectópicos que se almacenen entre los tejidos, como puede ser el músculo esquelético, entre las miofibrillas, conformándose también como una fuente de problemas si hipertrofian más de la cuenta, se mueren y hay una activación del sistema inmune. De hecho, aquí lo vemos, como hay un acúmulo de tejido adiposo ectópico fibrosado en una zona. Estas imágenes están tomadas de culturistas, gente que ha engordado y poco liste, mucho en un momento de su preparación como antes, cuando estaban en volumen, y mirar las consecuencias tan terribles que tienen en el tejido. Y al igual que nos ha explicado tan magistralmente Jonathan, podemos hablar de un tejido adiposo blanco, uno marrón B e incluso uno rosa en animales que actúa como una suerte de células lactótropas que ayudan en la producción de leche y que se dan en modelos murinos. Y, por supuesto, el tejido adiposo tiene una regulación circadiana. Así vemos que el mayor pico de leptina se da por la noche para permitirnos dormir sin estar acuciados por el hambre. Y el mayor pico de adiponectina, como he dicho, se dará por la mañana, aunque son más de 600 factores los que emite actualmente el tejido adiposo. Pero claro, no solo es el tejido adiposo, el corazón es un órgano endocrino, el hueso lo es, el hígado lo es, el cerebro lo es, el intestino lo es, y todo esto conforma un pool de esa fisiología 3D que tenemos que empezar a ver. Si el hígado se encuentra enfermo y está mal, empezará a emitir más fetoína A, y esa fetoína es una molécula adaptadora que permite que los ácidos grasos saturados de corte palmítico se puedan unir a receptores tipo TOL y gatillar vías de la inflamación. Si el hígado está sano, no habrá tanta producción, con lo cual esos ácidos grasos saturados de corte palmítico no serán tan negativos y deleterios para la salud. Aparte de que la esteril-CoA desaturasa estaría muy activada y convertiríamos en monoinsaturados esos ácidos grasos de corte palmítico. Entonces, cuando un adipocito se junta con un músculo esquelético sano, se quiere volver fit y tomar batidos de proteína, ponerse camisetas estrechas, y ya le mola este rollo del ejercicio físico. También una idea equivocada es que los adipocitos son almacenes de energía que se quedan ahí ad eternum, cuando un adipocito parcialmente se puede vaciar a lo largo del día entre 7 y 10 veces. Y a lo largo de su vida, al menos 6 veces se recicla totalmente todos los adipocitos, toda la grasa que la conforma. Y llegamos a esta idea: la hipertrofia genera enfermedad y la hiperplasia salud, y por eso se ha hablado del obeso metabólicamente sano, que es alguien que tiene mucha capacidad de hiperplasiar y nunca llegaría a hipertrofiar y enfermar su tejido adiposo. Pero esto no es cierto, y vamos a ver por qué. Normalmente los obesos crean más adipocitos que una persona normal, obviamente a determinado volumen graso, pero también se les mueren más y con más asiduidad, lo cual es un problema. ¿Por qué? Porque cuando se muere un adipocito hay una activación del sistema inmune. Si es por muerte natural, por envejecimiento, las mismas células inmunes del tejido pueden solucionar la papeleta sin llamar a células de fuera. De hecho, hay una proliferación local, no hace falta que vengan de fuera. El problema es si esa muerte es muy común. Aquí, por ejemplo, vemos, ahí se me ha ido, paso para atrás. Aquí, por ejemplo, vemos que en el delgado solo hay muerto un adipocito, así que estará inflamada una pequeña zona del tejido. Pero el de un obeso vemos una muerte masiva de adipocitos, que entonces no solo inflamarán la zona, sino que acabarán inflamando todo el tejido. Y no solo habrá células locales inmunes, sino que vendrán de fuera, como monocitos que se diferenciarán en macrófagos de tipo M1, que son los proinflamatorios. Y entonces llegaremos a una zona de un desbalance entre los factores proinflamatorios y antiinflamatorios que hará que se inflame todo el tejido, y llegaremos al concepto de lipoinflamación. El tejido adiposo se habrá inflamado, y esos factores inflamatorios no solo afectarán al tejido adiposo, pasarán a la sangre. Y entonces podemos hablar de una inflamación de bajo grado, como concurre en la obesidad. Y claro, se inflamará también, consecuentemente, el hipotálamo, el corazón, el riñón, el hígado, el páncreas, y esa inflamación de bajo grado alterará cómo funciona todo nuestro organismo. Claro, pero el problema es que cuando nosotros aumentamos el pool de adipocitos, cuando adelgazamos estos nos disminuyen. No perdemos adipocitos, simplemente los vaciamos de grasa. Y esto es un problema. Si aumentamos nuestro pool de adipocitos, vamos a convivir con ellos. Es más, el tejido adiposo, el adipocito es una célula especialmente resistente, hasta el punto de que incluso se puede deslipidizar totalmente y desdiferenciarse en un estadio anterior a la espera de
de que haya otra vez grasa. De hecho, esto es lo que ocurre en una liposucción. Vemos el cuerpo lipídico y cómo se aspira y se arrastra, se lleva también sangre, matriz extracelular, pero incluso en esta situación, si el cuerpo lipídico al atravesar la membrana plasmática no ha destruido el núcleo ni las estructuras perinucleares, el adipocito podría regenerar la membrana y seguir vivo. Claro, ¿cuál es el problema de destruir una zona de tejido adiposo? Que el cuerpo busca otras. Y se pueden dar incluso hiperplasias anómalas en determinadas zonas de tejido adiposo, o que esa grasa, ya que no se puede acumular subcutáneamente, se acumula a nivel visceral. Pero este es un problema. Las reganancias de peso suponen una alteración total de la homeostasis del tejido. ¿Por qué? Porque generan condiciones favorables para que vuelva a haber hiperplasia. La inflamación inhibe la hiperplasia. Pero cuando al adelgazar nos desinflamamos, volvemos a hacernos sensibles a la insulina y volvemos otra vez a engordar, puede ser que aumentemos un poquito más el pool, con lo cual, a medida que adelgazamos y engordamos, vamos generando un problema aún mayor. Porque los preadipocitos sabemos que son células especialmente inflamatorias. Obviamente, si estoy aquí, espérate y déjame que termine de diferenciarme a un adipocito hecho y derecho. Entonces, esto es salud. Aquí vemos un obeso metabólicamente sano, que es el sensible a la insulina. Mirad que apenas hay infiltración de células inmunes, y aquí vemos un obeso metabólicamente enfermo y mirad que sus adipocitos son más grandes y hay un montón de actividad de células inmunes. Pero es que esto no es salud. Si alguien ha llegado a 150 kilos tiene un problema. Tiene problemas respiratorios, tiene problemas de movilidad, y en cuanto a esa persona este estado beatífico se rompa, no es lo mismo romperse con 150 kilos que romperse con 80, con lo cual desarrollará anormalidades muy rápidamente. Y vemos que también el desarrollo del tejido adiposo, cuando se hipertrofia el adipocito, altera la producción de lectina y adiponectina, baja la de adiponectina y aumenta la de lectina, que es proinflamatoria. Pero esto no sucede de la noche a la mañana. Si alguien engorda 10 kilos, 20 kilos, hablaremos de condición de obesidad. Es algo temporal. Si permaneciera en ese estadio años, entonces se podría cronificar este estado y ahí sí hablaríamos de enfermedad, no de condición de obesidad. Claro, pero si una célula adiposa está muy inflamada porque tiene mucha grasa, ¿cómo lo solventa? Liberándola, aumentando la lipólisis a nivel basal, no la estimulada por catecolamina. ¿Y dónde va esa grasa? Pues esa grasa va sobre todo a nivel visceral, al corazón, al músculo, al hueso, al hígado, al riñón, con lo cual ya no solo hay una inflamación sistémica, sino también hay una lipotoxicidad sistémica, y con lo cual la resistencia a la insulina aumenta proporcionalmente a toda esta situación. Pero incluso hablamos de la inflamación de bajo grado como algo estéril. Era una inflamación estéril porque no había patógenos que en principio, o virus que alteraran esa posibilidad. Pero sabemos que no es así. ¿Por qué? Porque la lectina modula la permeabilidad intestinal. Con lo cual, si además no hay una buena base nutricional, habrá una disbiosis intestinal que conlleve que haya mayor producción de lipopolisacárido que pasará a la sangre porque hay más bacterias gram negativas. E entonces podríamos hablar incluso de una endotoxemia metabólica y ya no hablar de solo una inflamación estéril. También hay agentes patogénicos que podrían justificarla. Y esto pasa también en delgado. Una persona con lipodistrofia que no almacena grasa a nivel subcutáneo, ¿dónde la almacenará? A nivel visceral. Con lo cual puede tener las mismas comorbilidades que una persona con mucha más grasa. Así que cómo se modula el tejido adiposo es muy importante. Y sabemos que hay un límite, que no todo el mundo reacciona igual a ese engorde. Hay gente que a partir de incluso un 25% de índice de masa corporal empieza a desarrollar anormalidades metabólicas porque tiende a no ser eficiente a nivel subcutáneo, hipertrofiar más de la cuenta y pasar a emitir esa grasa a otros tejidos. Claro, pero el problema de la obesidad no es el después, no es adelgazar 40 kilos o 50, eso es lo fácil dentro de toda la problemática. Es que debido a esa adecuación que hay a nivel hipotalámica de ese volumen graso que deberíamos tener como normativo, el problema es el después de después. Eso es lo que lo convierte crónico. Lo difícil no es adelgazar, es mantener el peso perdido, que en muchos casos va a ser imposible. Así que el mayor error del tratamiento de la obesidad es que somos cortoplacistas. ¿Cuál es el mejor ejercicio para adelgazar? A corto plazo hay muchas posibilidades, pero ¿y a largo plazo? ¿Nos hemos planteado que esto va a durar años? ¿Que tenemos que darle a la persona herramientas y posibilidades para que esto se mantenga? De hecho, Kevin Hall tiene un estudio sobre los participantes de la báscula americana, que es de Biggest Loser. Incluso 6 años después hay anormalidades hormonales y metabólicas. 6 años después. Esto es un problema. No nos damos cuenta de que pensamos que se soluciona en un año. El antes y el después muy bonito. Pero en 5 años, ¿cómo están esas personas? Esa es la verdadera realidad. Incluso sabemos que no solo hay un adipostato, sino que el músculo esquelético puede actuar como un proteinostato y cuando engordamos un poquito más para generar mayor masa muscular
y llegar a ese nivel de masa muscular que hemos perdido durante el adelgazamiento, con lo cual mantener la masa muscular es vital y seguramente dentro de poco aparezca un osteinostato y nos demos cuenta que todos los tejidos tenían una realidad. Con lo cual tenemos que ver mucho más. No solo mirar la dieta, sino si la persona tiene estrés o no emocional, si hace ejercicio, si tiene una exposición solar adecuada, si tiene un ritmo circadiano adecuado, si tiene una higiene microbiota alterada, la exposición a contaminantes ambientales, esos obesógenos. Lo tenemos que ver todo. E incluso si hacemos un cuadro más completo, mirad si está tomando o no determinada farmacología, factores socioeconómicos, porque ser pobre es una causa de desarrollo de obesidad, básicamente porque hay gente que a lo mejor te dice yo no voy a hacer ejercicio porque vivo en un barrio malo y me da miedo salir sola. Yo he tenido mujeres mayores así, con lo cual no nos damos cuenta que muchas veces esto no se va a solucionar con dieta y ejercicio, sino incluso con la intervención de aspectos políticos, aspectos sociales que mejoren todas las posibilidades. Es más, ya no hablamos de obesidad, deberíamos hablar, como ya hay algunas asociaciones, de una enfermedad crónica basada en la adiposidad. Porque podemos ver gente que no sea obesa por índice de masa corporal, pero que tenga tanta grasa visceral que entre dentro de esta categorización. Con lo cual, lo visual nunca es una determinación de que se es obeso o no. Y una última reflexión. Hablamos de que las enfermedades no comunicables son los mayores asesinos del siglo XXI. Son no comunicables porque obviamente no hay agentes víricos, patogénicos, como pueden ser bacterias, microbios, que la organicen. Pero ¿son no comunicables? Pues yo creo que sí. Los patrones conductuales se transmiten de padre a hijo y por donde vivimos. Y eso es un problema, que no nos damos cuenta, que es un problema social. No solo es un problema metabólico, hormonal, es un problema social. Así que o empezamos a educar a la gente y a nosotros mismos, o esto va a ser cada vez más problemático. Espero que os haya gustado esta mini intervención y vamos a pasar con Antonio y Jesús. Bueno, de verdad, bestial lo de Walter, ¿eh? O sea, impresionante. De hecho, hay una frase que seguro que conocéis que es si no puedes con tu enemigo, únete a él. Bueno, yo en ese proceso de unirme a él, primero me hice amigo, por si acaso, y ya después me uní a él. Pero es bestial. Ya pasamos, ya tenemos una idea, ¿no? Tenemos una idea de aquello que pasa y además nos hemos salido de aquel entorno visual, de valorar de forma superficial a la persona que tenemos delante y ya sabemos qué pasa dentro de él, ¿no? Entonces, ahora vamos a intentar preocuparnos de ver cómo deberíamos hacer la intervención nutricional, para qué y si es verdad que vale la pena, incluso más que el ejercicio físico, en algunos determinados momentos, ¿no? No hacía falta resumir, ¿no? Porque ya Walter lo ha dicho muy bien, pero estamos ante una enfermedad que es crónica, que es multicausal, que es multifactorial y que es bastante compleja. Y esto es lo que hace difícil intervenir en ella. Si nosotros no tenemos en cuenta estas 4 cosas, al final vamos a estar pisándonos los propios pasos porque vamos a estar siempre perjudicándonos en aquellas decisiones que estamos tomando, ¿no? Entonces, ¿qué tendría que buscar la intervención global, no la intervención nutricional para la obesidad? ¿Qué tendría que buscar? Pues sobre todo lo tendríamos que salirnos es del foco peso. Estamos todo el día pensando en adelgazar, ¿vale? Sí, en ciertos momentos podemos utilizar la palabra, si nos viene bien, pero es una equivocación grande cuando hablamos de adelgazar. Tenemos que intentar que la intervención en la obesidad no tenga su centro en el peso, pues es un cofactor ayudante, pero acompañado de muchas cosas más. Y tenemos que centrarnos verdaderamente el foco en la salud, que es lo que verdaderamente va a determinar que esa persona esté mejorando. Si centramos y somos pesocentristas, al final vamos a estar seguramente perjudicando en aquellas historias que nos contaba Walter hace pocos minutos, ¿no? ¿Y qué debemos hacer antes de tomar una decisión acerca de qué intervención nutricional, qué intervención de ejercicio físico y, si me apuráis, qué intervención de tipo, bueno, de cualquier corte en la obesidad? Tenemos que recordar este aspecto que es fundamental. Prevención no es tratamiento, prevención no es curación. Cuando rompemos a hablar acerca de buscar métodos para la mejora de la obesidad, muchas veces estamos sin querer cayendo en el error de hablar de prevención, ¿vale? Y al final, cuando hablamos de prevención, nos estamos olvidando de toda la fisiopatología que
comporta esta compleja enfermedad. Así que tener cuidado y que se os grabe eso a fuego lento de que prevención no es igual que curación. Y después, este aspecto que es fundamental, y es que una persona con obesidad no es una persona delgada con kilos de más. Ahí está ocurriendo muchos factores dentro de él que hacen que mi intervención, ya sea cual sea, tenga que ir en busca de respetar aquello que está pasando dentro, no de ir pensando en que es una persona que le sobran kilos, ¿vale? Visto esto, que espero que os quede claro para vuestras futuras intervenciones en la obesidad, visto esto ya nos centramos en la historia. ¿Y por qué es importante la intervención nutricional? Ojo, esto es de cajón, o sea, esto no tendría que estar yo aquí para contároslo, es de sentido común. Si nosotros nos preguntamos, desde el punto de vista de dietistas nutricionistas, si la intervención es importante, siempre vamos a ir pensando en que es importante porque adelgaza mucho, porque quita muchos kilos, porque mejora mucho tal. No, chicos, no, es mucho más sencillo. Es importante porque es el segundo gasto, la alimentación es el segundo gasto que tiene una familia después de la vivienda. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Eso qué quiere decir? Que estamos ante algo que hacemos muchas veces al día, que hacemos continuamente en todos los entornos y que además nos encanta hacerlo. Dice ahí el polémico catedrático de Correr y Comer, digo polémico porque me gusta su polémica, ¿vale? Dice que comer es lo mejor que se puede hacer con la ropa puesta. ¿Vale, chicos? Y es verdad. O sea, tenemos que fijar bien en la importancia del tratamiento para la obesidad desde la perspectiva de la nutrición, no porque adelgace más, no porque consiga mejorar la salud, sino porque algo que hacemos todos los días continuamente. Porque a lo mejor la decisión del ejercicio físico sí está en una persona en que la haga, incluso el tener una vida activa o no tener una vida activa, pero esto lo va a seguir haciendo. O sea que es de cajón. Yo opero a alguien de cirugía bariátrica con la última tecnología y esto lo va a seguir haciendo. No sabemos lo que pasará dentro de 40 años, si no nos alimentaremos, pero esto lo vamos a seguir haciendo. Y por eso la intervención nutricional en la obesidad es tan importante, porque es algo que se hace continuamente. Es un valor muy fuerte. Y además lo dicho, nos encanta que me levante la mano aquí alguien que cuando ve en Instagram, en Facebook, esos platos no se le hace la boca agua, si es que los perros de Pavlov se están dejando en el suelo. O sea, nos encanta ver comida. La saboreamos viéndola, la saboreamos oliéndola. Por eso es tan importante hermanar este aspecto y trabajarlo bien nutricionalmente. El caso es que toda intervención tiene que ser a posteriori de una buena valoración. ¿Y qué tendría que tener esa valoración para la intervención nutricional? Bueno, pues aspectos que seguramente que ya manejáis, pero que vamos a resumir muy rápidamente. Y son datos personales donde no solamente hay que saber el nombre de la persona, sino que hay que saber su estatus, sus hobbies, su trabajo, su familia, la zona donde vive, sus horarios. O sea, estamos hablando de que hay que echarle cuenta al que tenemos delante. No estamos hablando de una dieta hipocalórica de más o menos tantas calorías, etcétera. ¿Vale? Habría que pensar también en su historia clínica, esta nos queda muy clara, pero no solamente hay que pensar en la historia clínica que el médico nos hace ver, sino aquella historia clínica que nos dice más de la persona que tenemos delante. Si se autogestiona sus fármacos, si se autogestiona o piensa que tiene determinadas patologías que todavía no están probadas, todo eso nos da mucha información, ¿vale? Aparte de los biomarcadores analíticos que siempre tenemos en cuenta. Tendríamos que tener en cuenta su historia dietética, pero ir mucho más allá de lo puramente normalizado y preguntar mucho más cosas que seguramente que lo hacemos en cuanto a factores de riesgo, a gustos o algunas otras cosas que nos den una información añadida. Tendríamos que pensar también en que esa valoración tendría cabida, evidentemente, la composición corporal. O sea, que yo no sea pesocentrista no quiere decir que yo no lo tenga en cuenta, pero es que tendría que tener en cuenta el peso y cada uno de los tejidos que influyeran en el mismo. Es decir, yo tendría que saber el músculo, la grasa, ¿vale? Y si pudiéramos el tejido óseo. Esto es una puñeta porque a la hora de determinar la intervención nutricional nosotros no tenemos un DEXA normalmente y nos tenemos que guiar por metodologías que son indirectas, que a veces fallan. Por eso tenemos que
tener en cuenta que este dato es uno más dentro de este círculo, ¿vale?, en el que nosotros vamos a valorar, no el más importante, ¿vale? De hecho, en el momento que sea el más importante, vamos a estar seguramente teniendo el doble de error que la bioimpedancia nos marca a las 8 de la tarde. Y después la actividad física, en que tendríamos que intentar siempre ya diferenciar entre deporte, actividad física y ejercicio. En la actividad física, donde viéramos pues, su tiempo de sensación, su actividad física diaria, etcétera, 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 que no nos vamos a meter porque ya Walter imagino que hablará. Y aspectos psicológicos, que ya me quedo yo en fuera de juego, y además no es cuestión de pisarnos los unos a los otros. El caso es que, quitando algunas otras cosas, la valoración tendría que tener en cuenta datos personales, historia clínica, historia dietética, composición corporal, actividad física y intervención psicológica, entre otras cosas, ¿vale? Ponemos otros porque seguramente que se me pase. ¿Por qué tiene que ser una buena valoración? Porque yo tengo que tener en cuenta todas estas cosas. O sea, yo no pregunto para anotar y que se quede en el olvido, yo pregunto para intervenir acerca de ellas. Es decir, yo me intereso acerca de todas estas cosas para poder después establecer herramientas que me ayuden en cada una de las cosas que he preguntado. Si al final mi herramienta solamente se basa en hallar la composición corporal e intentar mejorarla, yo estoy obviando todo el resto, ¿vale? Y lo mismo, si yo quiero mejorar la historia clínica, pero obvio el educar a esa persona, al final estoy obviando todo lo que le he preguntado. Así que la valoración no es una cosa que haya que hacerla y que ya guarde uno en el cajón, sino es una cosa que habría que tenerla en cuenta todos los días a la hora de intervenir. Una vez que vamos a intervenir en la obesidad, y esto es propio mío, ¿vale? No he sacado de ningún sitio, pues tenemos dos formas de intervenir, la cuantitativa y la cualitativa, ¿vale? Seguro que cuando lo cuente sabréis más que yo incluso, ¿eh? La cuantitativa es aquella que se ha hecho tradicionalmente, ¿vale? Que tiene en cuenta las calorías, que tiene en cuenta los macronutrientes y que nos ha derivado por un mal uso de ella, ¿vale?, en sarcopenia, en trastornos de las conductas alimentarias, en problemas hormonales, en efectos rebotes, que bien ha explicado Walter, incluso en déficit de micronutrientes que son esenciales para la salud de la persona. Y es que no nos damos cuenta, chicos, de lo que pasa dentro de las personas que tienen obesidad. Lo que pasa dentro es que hay un círculo vicioso que hace que ese gasto energético o esa ingesta energética no sea al uso, es decir, no está normalizada. Hay muchos factores, y ahí nos faltan algunos, que hacen que esta teoría de calorías entran, calorías salen, estén muy volátiles, estén muy poco exactas. Si en una persona normal esta teoría puede tener algo de error, con toda la problemática que surge dentro de la obesidad, esta teoría tiene todavía menos peso, ¿no? Entonces, es lo que pasa a partir del siglo XXI, cuando ya se empieza a ver que el enfoque tradicional se nos queda un tanto corto, ¿eh? Y surge lo que llamamos intervención, o lo que llamo yo intervención cualitativa. La intervención cualitativa, bueno, pues surge de aquello de no come menos, sino come mejor, ¿vale? Y es lo que busca un poco esa intervención. Esa intervención ya no se fija en calorías y no se fija en macronutrientes, sino que se fija en alimentos. Y además surgen muchas metodologías, como esta de las 5 A's, ¿vale?, o de las 5 A's, para ir utilizando herramientas y poder utilizarlas en consulta. Y surge verdaderamente uno de los factores más importantes de la intervención nutricional, que es la educación nutricional, ¿vale? El caso es que, al final, otro debate se abre siempre, otro debate interesante, porque el debate no es intentar hacer mal al que tenemos en el otro lado, sino intentar coger lo mejor de cada sitio. ¿Y qué hacemos? ¿Peleamos otra vez si las calorías importan, si las calorías no importan? No, chicos, cogemos lo mejor de cada forma de intervenir, la forma cuantitativa y la forma cualitativa, y eso nos lo vamos a llevar al saco. Es la mejor forma de intentar ayudar en la obesidad. ¿Por qué? Porque siempre vamos a tener un margen de error, sea en una o en otra. Y entonces el tener lo mejor de cada una nos va a ayudar a que estemos haciendo algo un poco mejor. Si os fijáis, hay un resumen, ¿no?, donde ve un poco, o donde vemos los puntos
más fuerte de cada una de ellas. Sería un problema grande que yo me centrara solamente en la cualitativa y olvidara la cuantitativa a la hora de abordar la obesidad. De hecho, una de las frases que más coraje me da en el mundo moderno es que, oye, pues come frutos secos ad libitum. No, chicos, ad libitum no. Nosotros no podemos obviar la parte cuantitativa. ¿Por qué? Porque la leptina está mal. O sea, yo no le puedo decir a una persona que se coma las mandarinas que le dé la gana, porque su leptina está mal. Y además iríamos en contra incluso de la propia intervención cualitativa que haría caso omiso a la educación nutricional, que no es hartarte de comer por comer, ¿no? En la obesidad, si nos tuviéramos que decantar, nos decantaríamos por el aspecto cualitativo. Y ustedes diréis, ¿por qué? Por aquello de no ser cortoplacistas, por aquello de ser un poco más ventajistas y pensar en aquello que puede pasar después de después. Y por eso la parte cualitativa tiene que ser tan importante, y por eso ahora seguro que la mayoría de ustedes os preocupáis mucho por educar y no solamente por cuantificar. Pero no podemos olvidar lo que hemos dicho, no podemos olvidar la parte cuantitativa. Y ya por ir ultimando, Walter, ya te dejo a ti, que recuerda que somos amigos, hay que intentar pensar en que hay muchas formas de intervenir, no una única forma, ¿vale? O sea, que tener cuidado ahora en decir la vieja escuela cuando la nueva escuela puede hacer lo mismo, estar hablando de que hay un único formato, ¿vale? Aquí hay que hacer lo mismo que pasa en todos los debates, coger lo mejor de la antigua escuela y lo mejor de la nueva escuela, chicos, pero ninguna tiene más peso que la otra. Si tuviéramos que hacer una intervención, no nos podríamos olvidar de los principios fundamentales a la hora de intervenir nutricionalmente en la obesidad. Y es tener en cuenta al individuo, como hemos dicho antes, tener en cuenta su contexto, tener en cuenta el principio de progresión, que en el entrenamiento se tiene muy en cuenta, pero en el modelo intervencional de nutrición no se tiene tan en cuenta, y tener en cuenta la continuidad o la adherencia, que se le llama ahora desde hace unos años. Y es que tenemos un muy mal hábito instaurado generalmente, porque la obesidad no solamente es por comer mal, sino que puede ser por otras causas, sino tenemos un mal hábito instaurado y necesitamos hacerlo poco a poco y teniendo en cuenta el contexto que tenemos delante. Nosotros no podemos establecer una dieta increíblemente buena a una persona que acaba de llegar a nosotros porque seguramente estemos metiendo la pata, ¿vale? Yo siempre pongo el ejemplo de aquel paciente que llegó a la consulta. Yo le puse una dieta que el gran Matai me había enseñado y metí la pata hasta el hondón. De hecho, perdió peso, pero lo repuso. Y sin embargo, cuando ya con el paso de los años y las canas se me venían encima, pues me di cuenta que había que echarle cuenta de delante y puse una dieta, chicos, y esto que no se entere nadie, que no lo están grabando, lo sé, con cerveza, con rosquitos, con jamón. Y chicos, al final uno lo que tiene que hacer es adecuarse al que tiene delante. Nosotros no podemos pasar desde aquí, desde este lado hasta ese otro, porque esto está muy fino, chicos. Y el problema es que lo que puede ser una ayuda puede ser al final un perjuicio fundamental para esa persona. Por eso el abordaje psicológico en esta terrible enfermedad es fundamental. Y vamos llenando nuestro cajón de herramientas. Me da igual cómo se llamen, todas me valen, todas. Me da igual que se llame cetogénica, me vale también. Lo que es importante es que sepamos lo bueno que puede tener esa y lo malo que puede tener esa herramienta, ¿vale? Y intentar que mi caja de herramientas vaya sumado a políticas públicas, a un ambiente en condiciones que propicie no solamente una correcta alimentación, sino también una posibilidad de hacer actividad física o ejercicio físico, a un cambio interpersonal y a un canon interpersonal. O sea, no tenemos nosotros cabida en la hora de intervenir con muchas herramientas si no hay un cambio en estos 4 factores. Y no vale solamente con que quiera el que tenemos enfrente, ¿vale? Con que quiera el que queremos enfrente, el que esté en el hospital, el que esté en la Consejería de Salud, el que esté en el Ministerio de Asuntos Sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Y después una frase que me gusta a mí de Antonio Machado, que además se tuvo que ir de España, ¿vale? Así que lo traemos un poquito aquí, y es que, chicos, lo que hagamos tenemos que dejarlo muy claro. Nosotros no podemos estar estresados y pedirle al de enfrente lo que nosotros no podemos darle. Y es que mejor hacer las cosas despacio, ¿vale? Porque importa mejor hacerlas bien que hacerlas por hacerlas. Ya os paso con
con Lobezno, ¿vale? Que ya os ponga la cabeza como un bombo y espero que os haya gustado esta crítica y este englobe de la intervención nutricional de la obesidad. ¿No? ¿Se escucha? Bueno, vamos a pasar a la parte de ejercicio físico. Yo no voy a decir que el ejercicio físico es lo mejor para la obesidad. Es parte del tratamiento, muy importante, pero realmente es la intervención nutricional la que se va a llevar el gato al agua en muchos de los aspectos de la obesidad. Básicamente porque por muy buen estado de forma que yo tenga, si como el culo, pues puedo ser muy fit, pero estar enfermo. Igualmente o ser un próximo enfermo. Entonces, aquí hay artículos como este que ya nos dice que el sedentarismo es la mayor causa de toda la enfermedad crónica. Yo no estoy del todo de acuerdo porque se olvida de muchos otros aspectos, el psicológico, el nutricional, con lo cual hay que verlo todo como un conjunto integrado, no como sus partes aisladas, como una sinergia. Sí es verdad que tanto para potenciar la intervención nutricional como para mantener el peso una vez perdido, el ejercicio físico es una muy buena herramienta, pero no sería el que llevaría la baza cantante en la intervención de la obesidad, sería un aspecto más. Por supuesto, cualquier programa de ejercicio físico en cualquier patología debería llevar estos principios, que sea seguro, eso es lo primero, que nunca llevemos a una persona a un extremo en que vamos a comprometer su salud, que tenga adherencia y que se siga, y después los objetivos fisiológicos. He dado este orden aunque parezca contradictorio porque muchas veces parece que los objetivos fisiológicos tienen que estar arriba, cuando realmente yo puedo hacer el mejor programa de entrenamiento, pero que si no se hace, no sirve de nada. Con lo cual me tengo que adecuar a la persona que tengo delante y que lo que le proponga sea algo que sepa que va a hacer y que lo mantenga en el tiempo. Vamos a aclarar algunas cuestiones. Esto es falso. No hago más que verlo en las redes de esto es 1 kilo de grasa y 1 kilo de músculo. No es verdad. La densidad es muy parecida. Entonces vamos a dejar de pensarlo. Pasa una persona obesa tiene mucha grasa, pero eso no significa que el músculo de repente sea una cosa chiquita. Uno de los problemas a la hora de plantear la intervención de ejercicio físico en la obesidad es esto. Hay una serie de anormalidades estructurales que comprometen toda la biomecánica normal del sujeto y que tenemos que tener en cuenta. Además, eso también es un problema. Cuando hablamos de entrenamiento de obesidad, ¿qué es obesidad? ¿100 kilos o 180 o 200? Ambos son obesos, pero la intervención no tiene absolutamente nada que ver. Incluso cuando hablamos del diafragma y de la capacidad respiratoria, si alguien tiene 10 litros de grasa visceral, es que hay una imposibilidad mecánica de que el diafragma funcione funcionalmente, o incluso cuando hablamos de diástasis del recto abdominal parece que solo la tienen las embarazadas. También la tienen las personas con obesidad y de forma más frecuente, incluso el suelo pélvico. Hay 10 litros de grasa visceral impactando sobre el suelo pélvico. Es que es normal que haya una disfunción. O quitamos esa grasa visceral o por muchas maniobras de Kegel que hagamos, es que no lo vamos a solventar del todo, porque hay una imposibilidad mecánica. Entonces esta relación diafragma transverso suelo pélvico no se va a tratar con hipopresivos. No podemos, es que no da abasto el cuerpo para solventarlo. E incluso cuando hablamos de la apnea obstructiva del sueño no tenemos en cuenta la grasa perifaringea. Es que eso también es una limitación por mucho fisioterapia respiratoria que yo haga. Hay que limitar eso primero, hay que corregir eso. Porque no es solo una normalidad metabólica, es mecánica. Y eso se nos pasa. Incluso muchas veces la hipertensión que tenemos puede ser por una compresión de los vasos que irrigan al riñón que genera ese estado hipóxico que aumenta la tensión arterial. Y mágicamente cuando adelgazamos 8 o 10 kilos de repente mejora, pero no es porque haya mejorado la sensibilidad a la insulina y haya mayor producción de óxido nítrico en el endotelio, es porque hemos quitado una compresión mecánica sobre esos vasos, que muchas veces debemos verlo como algo más que metabolismo puro, sino ver todo lo que confluye, o la posibilidad de que sean varices o incluso los pies. Muchas veces no pensamos en los pies. Un estado proinflamatorio, una alteración en la fibrosis normal del tejido, que el colágeno empieza a endurecerse, ácidos grasos principalmente saturados y no monoinsaturados, pues esto es una fascitis plantar de libro. ¿Y qué zapatos escogemos? Muchas veces nos damos cuenta que no hay zapatos para determinados volúmenes. Y eso parece como si no entrara en nuestra cabeza. O incluso ese mismo ambiente proinflamatorio puede alterar las condiciones estructurales de los tendones, de los ligamentos y hacer que sea más fácil que se lesionen. Y por supuesto esos factores inflamatorios pueden gatillar nociceptores y que se relacione con dolor. Hay gente que puede desarrollar sintomatología de fibromialgia a determinado volumen graso y no tiene fibromialgia. Simplemente está en un estado de inflamación tan alto que condiciona que haya dolor.
Y es un dolor real, aunque no se lo han diagnosticado. No tiene nada en teoría, pero a él le duele y sabe que le duele. E incluso muchas veces el miedo al dolor o a saber que le va a doler es una imposibilidad a la hora de realizar ejercicio físico y tenemos que trabajar mucho con ellos. O incluso gente que te dice, no me puedo levantar solo de una silla. ¿Y ahora qué? Vamos a hacer HIIT. Si es que ni siquiera se puede levantar de una silla. Y esa es la problemática. No hay un entrenamiento para la obesidad. Tiene que ser personalizado, individualizado a todo el contexto de esa persona y a las posibilidades reales que tenga de ejercicio físico. Entonces ellos pueden hablar de fuerza o de aeróbico, pero ¿qué fuerza y qué aeróbico? ¿En qué condiciones y en qué momento? De hecho, podemos tener incluso un paciente que haya sido operado, una cirugía bariátrica, o vaya a ser operado. Me quedo con esta cita que me parece genial de un grupo de entrenadores que decían que la cirugía promueve la pérdida de peso, pero no promueve un estilo de vida saludable. Puede ser un primer paso, pero detrás tiene que tener un trabajo y muchas veces no se contempla porque esto es crónico, chicos. Incluso sabemos que la cirugía bariátrica podía, en determinados contextos, resetear ese set point por diferentes vías, o al menos así lo estamos viendo en modelos animales, pero no sucede en todo el mundo. Con lo cual, siempre la intervención sobre el estilo de vida tiene que estar ahí. Incluso esa triada de la salud, el hueso, el músculo esquelético, el tejido adiposo, todos están alterados en la obesidad. Ya no hablaríamos solo de sarcopenia, una pérdida de masa muscular, sino también de una osteosarcopenia. Vemos que las características estructurales del hueso se han visto comprometidas en la obesidad. De hecho, antes pensábamos que la obesidad, por una mayor carga mecánica, creaba efectos osteogénicos que aumentaban la densidad mineralosa. Hoy sabemos que la inflamación y la lipoinflamación que se da en el hueso no conllevan a una mejora de las características del hueso, sino a una peora, porque ten en cuenta que ya la osteoporosis, incluso podríamos hablar de una obesidad del hueso. Esos son los adipocitos en un hueso osteoporótico en una fase inicial. Y mirad cómo cambian a una fase. Aparte cambian también su perfil de ácidos grasos, de monoinsaturados a saturados, que incluso podría ser un gold star en la osteoporosis, en el diagnóstico de osteoporosis. Y sobre todo pasa esto, cada vez la médula ósea va conformándose de una forma diferente, cada vez empieza a aumentar más esa médula ósea amarilla en detrimento de la roja, porque las células precursoras, en vez de pasar a adipoblastos, acaban convirtiéndose osteoblastos, acaban convirtiéndose en adipocitos, comprometiendo las características estructurales del hueso y también incluso comprometiendo la función inmunológica, porque no olvidemos que los linfocitos T y B vienen de ahí, aunque después los T maduren en el timo, pero podemos alterar la misma estructura de la médula ósea y vemos que en la obesidad hay mucha actividad inmunológica en los tejidos por esa inflamación de bajo grado, pero apenas hay esa respuesta que se espera ante una infección y estamos más expuestos a otras enfermedades. Y, por supuesto, alteraciones hormonales. En los hombres podemos ver, es muy clásico el hipogonadismo por ese aumento de la aromatización, la inhibición que da la lectina, los factores inflamatorios y el estradiol a nivel hipotalámico. Pero es que también en las mujeres podemos ver un aumento de la producción de estradiol y estrona que lleva incluso una resistencia de estrógeno en tejidos tan importantes como el hueso, comprometiendo aún más la posibilidad de osteoporosis. Y, por supuesto, que la obesidad no viene sola. Todo el mundo quiere entrenar a un obeso de 100 kilos que se pueda mover y no tenga comorbilidades, pero puede ser cardiópata, puede tener fibromialgia, tener EPOC, asma, tener diabetes y está a las puertas de una cirugía bariátrica. Yo tengo una persona así ahora mismo. Venga, entrénalo y además va en un taca-taca. Y cuando la gente dice, no, es mejor el ejercicio interválico de alta intensidad. Sí, claro, sí puede. Sí puede. Y también tenemos que entender esto, que son por esas anormalidades metabólicas menos respondedores al entrenamiento. Tenemos que medir muy bien la dosis que le damos porque es muy fácil colarnos y que entremos en un compromiso para esa persona. Y siempre nos quedamos en lo cuantitativo. ¿Cuánta masa muscular tiene por el DESA? ¿Cuánta grasa tiene? ¿Cuánto tejido óseo tiene? Pero tenemos que ver la funcionalidad de los tejidos. La fuerza es más importante que la cantidad per se de masa muscular. Vemos que mujeres posmenopáusicas con menos masa muscular pero más fuerza tienen mejores condiciones de salud porque su tejido muscular está sano y es mucho más funcional. Por eso la fuerza es la expresión más básica para calcular el tejido muscular. Así lo vemos en muchos estudios que nos hablan que más fuerza es mejor que más masa muscular. Y eso muchas veces no lo contemplamos. Tienes tantos kilos de masa muscular y nos quedamos ahí. Incluso ya hay grupos que no han hablado de redefinir la obesidad per se, simplemente han dicho que esto está claro. Mucha masa muscular que no es funcional puede ser un compromiso también para la salud. ¿Por qué? Porque hay más sangre, el corazón tiene que trabajar más y como no hay buen fitness cardiorrespiratorio puede haber una hipertrofia que ya sí sería patológica del ventrículo izquierdo y una alteración del ventrículo derecho del corazón. Con lo cual,
contemplar tanto la fuerza como el nivel de fitness cardiorrespiratorio son los dos mayores garantes de seguridad. Por eso la concurrencia del entrenamiento de fuerza y el aeróbico tiene que estar presente en el tratamiento de la obesidad, pero cuando toque, cuando podamos hacerlo bien. De hecho, siempre hablamos de ejercicio físico y no de actividad física, porque si una persona tiene actividad física, esos 10.000 pasos al día que parecen beatíficos, eso no asegura que llegue a un nivel de masa muscular, de fitness cardiorrespiratorio, que realmente le prevenga contra la enfermedad. Porque esos 10.000 pasos yo os podía plantear, bueno, ¿y a qué velocidad? ¿Hay escaleras, no hay escaleras? ¿Hay cuestas, no hay cuestas? Es lo mismo 10.000 pasos en 3 horas que 10.000 pasos en 1 hora y media. No tiene nada que ver. Tenemos que hacer ejercicio físico. Nos hemos tenido que inventar el ejercicio físico, pero es que nuestro estilo de vida es tan sedentario que es que tenemos que hacer ejercicio físico. Pero, ¿cómo hace el ejercicio físico para ser antiinflamatorio y mejorar todos estos factores? Lo hace principalmente, aparte de su impacto en el gasto energético, porque el tejido muscular es un órgano endocrino, potentísimo además, que emite una serie de factores que llamamos mioquinas. De hecho, el músculo esquelético es un gran charlatán. Mientras que el tejido adiposo lo hace cuando cambia el tamaño de su membrana plasmática, el músculo esquelético lo hace mediante la contracción muscular. Por eso es tan importante ver la capacidad del músculo esquelético para contraerse y contraerse eficientemente, siendo la manifestación más clara la fuerza que podemos generar. Y, por supuesto, si no nos movemos, también se secretan mioquinas que pueden ser un compromiso para la salud, como la miostatina, que inhibe el desarrollo muscular, o el factor neutrófilo ciliar, que altera la capacidad del hueso para osificarse. Pero es una cuestión lógica. Si yo tengo un hueso osteoporótico que apenas tiene capacidad de aguantar tensiones mecánicas, ¿qué le va a decir al músculo? No crezcas más, que me vas a partir, me vas a hacer daño. Y ese cross-track entre los tejidos está, y es patente, y tenemos que verlo y aceptarlo. Siempre se ha hablado de que el ejercicio genera una serie de péptidos, esa mioquina, y muy sensiblemente la interleuquina 6, que depende de qué tejido la emita, puede ser proinflamatoria o antiinflamatoria. Cuando la emite el músculo esquelético es antiinflamatoria. Pero tenemos que considerar tanto la duración del ejercicio, la intensidad, los grupos musculares implicados, el nivel de glucógeno muscular y la experiencia de entrenamiento. ¿Por qué? Porque hay estudios que dicen que la interleuquina 6 aumenta hasta 100 veces en sangre. Sí, después de una maratón. Pero claro, nosotros no podemos poner a una persona a entrenarse 3 horas. Entonces es muy importante la intensidad, conseguir que esa dosis de ejercicio tenga la suficiente intensidad como para que esa persona produzca estas mioquinas. Entonces los grupos musculares implicados son muy importantes, porque hacer 10 minutos de bíceps no tiene nada que ver con hacer 10 minutos de carrera o 10 minutos de un circuito multiarticular que implique muchos grupos musculares. Con lo cual eso también nos va a dar pie a qué intervención vamos a hacer. Por supuesto, el nivel de glucógeno muscular, porque tendríamos que hablar de inmunometabolismo. Las células inmunocompetentes funcionan por glucosa, glutamina, con lo cual, si hay un compromiso en las reservas de glucógeno muscular, la interleuquina 6 va a salir también para decirle a estas células inmunes, tranquilas, que es que hay poca glucosa y la que hay la necesito yo. Aparte interviene en la translocación de los GLUT4 independiente a la insulina. Y, por supuesto, la experiencia de entrenamiento. No es lo mismo la calidad de entrenamiento de una persona que lleva años entrenando, que va a conseguir unas intensidades, que una persona que es sedentaria apenas. Con lo cual, elegir qué criterios a la hora de abordar la intervención físico-deportiva de la obesidad requieren de bastante conocimiento del tema. ¿Cómo actúa la interleuquina 6? Pues principalmente aumentando factores antiinflamatorios e inhibiendo factores que se relacionan con la inflamación con los receptores tipo TOL, que hace que no se puedan unir eficientemente a esos patrones asociados a daño muscular o patrones asociados, bueno, daño muscular o tisular o patrones asociados a patógenos, como el lipopolisacárido. Y también lo puede hacer modificando la expresión génica de esas mismas células inmunes, porque sabemos que el músculo esquelético no solo emite péptidos, también emite exosomas que van cargados en microRNA que pueden silenciar determinados genes de la inflamación. Con lo cual ya no solo hablaríamos de comunicación endocrina, sino exocrina, haciendo que el tema sea mucho más complejo, interesante, pero comprometido. E incluso sabemos que el ejercicio físico puede modular el tejido adiposo óseo y hacer que esa médula ósea que estaba comprometida vuelva a recuperar la calidad que necesitamos. Incluso la microbiota intestinal. Siempre pensamos que la microbiota intestinal solo se modula por factores nutricionales. No. El ejercicio físico también lo hace. Una cuestión básica. Si yo tengo más VO2+, tengo más capacidad de oxigenar la microbiota intestinal, con lo cual puedo promover más que haya bacterias proaeróbicas que en unas circunstancias con menos volumen de oxígeno no podría. Con lo cual modula también esa alteración de la microbiota. No solo es comer.
y, por supuesto, interviene en la lipotoxicidad. ¿Cómo? Estas son las especies lipídicas que generan lipotoxicidad. ¿Qué hace el ejercicio físico? Corregirlas. Corregirlas porque esos lípidos intramusculares se almacenan, al igual que los adipocitos, en cuerpos lipídicos. Pero no es lo mismo que se almacenen en fibras blancas con respecto a rojas, que se almacenen en la región subsarcolemal o cerca de las mitocondrias, que se almacenen en estructuras más grandes o más pequeñitas, las perilipinas que los rodean. Es decir, cuando hablamos de paradoja del atleta, es que no es una paradoja, es que la forma en que almacena las grasas una persona que entrena con respecto a la forma que la almacena una persona que no entrena no tiene nada que ver. Absolutamente nada que ver. De hecho, el ejercicio físico corrige esas anormalidades porque se almacena mejor y se usan mejor los sustratos, no porque se gastan, como lo puede hacer una restricción calórica que no tiene que impactar positivamente sobre las mitocondrias a un nivel de funcionalidad, densidad, como vemos. De hecho, esto es lo que hace el ejercicio físico por las mitocondrias, que nosotros pensamos que son organelas que están aisladas cuando realmente forman redes mitocondriales por procesos de fusión, mientras que cuando alguien está enfermo se fisionan y cada vez las vemos más aisladas. Esto sería una persona sana y es una persona enferma. E incluso esa cadena de transporte de electrones, sabemos que en el ejercicio físico se superpone una a otra gracias a ese mayor aumento de la densidad mitocondrial y supone una mayor optimización de la energía. De hecho, ¿qué hacemos? Almacenamos mejor la grasa en forma de triglicéridos y no de acilgliceroles. Las ceramidas, inhibimos su producción porque las ceramidas son la especie lipídica que más resistencia a la insulina genera. ¿Por qué? Porque es la que más afecta todas las vías de señalización relacionadas con la insulina. ¿Cuál es el principal inhibidor de la producción de insulina? La adiponectina. Por eso genera tanta sensibilidad a la insulina. ¿Qué hace el sedentarismo y la obesidad? Generar resistencia a la adiponectina. ¿Qué hace el ejercicio? Aumenta la sensibilidad a la adiponectina. Y aparte permite que las ceramidas que se crean sean de un tipo muy especial y no de ácido graso de cadena larga. Y por supuesto las acilcarnitinas también. Cuando un ácido graso se oxida, puede no oxidarse entero, unirse a una carnitina y sacarlo como acilcarnitina. El ejercicio físico hace que las acilcarnitinas sean muy pequeñitas porque funcionan muy bien esas mitocondrias. De hecho, aquí vemos un resumen. Cuerpos lipídicos más pequeños, más mitocondrias, distribución diferente. Todo eso hace el ejercicio físico. Os pongo un ejemplo. Pérdida de peso de 55 kilos después de cirugía bariátrica. 55 kilos. No ha mejorado nada la función mitocondrial. Se ha beta oxidado más, obviamente, porque hay mucho más ácidos grasos que utilizar. En cambio, solo con 10 días de entrenamiento hemos mejorado la función mitocondrial. Entonces, ¿qué generan adaptaciones diferentes? Una cura porque quita especies lipídicas, otro cura porque modula cómo se almacenan y corrige esas disfunciones metabólicas. Y por supuesto la intensidad del ejercicio es muy importante, porque si no, yo puedo utilizar mucha grasa subcutánea, pero la grasa intratejido que me causa enfermedad y la visceral especialmente apenas la estoy tocando. De hecho, la intensidad es un factor fundamental para mayor emisión de catecolaminas y mayor lipólisis. Claro, de hecho, a nivel intramuscular, hasta que no llegamos a una intensidad moderada alta, no utilizaríamos la grasa como fuente de energía. Si yo ando una hora, voy a usar grasa subcutánea principalmente. También la que esté en la sangre por los kilomicrones y las lipoproteínas de muy baja densidad. Si yo entreno en intensidad, entonces sí usaré esa grasa intramuscular como fuente de energía y mejoraré todo esto a un nivel mucho más cualitativo. Pero claro, siempre partiendo de la base de individualidad. 65% de un B2 más por un obeso ya es un tema bastante grande. Entonces, siempre tenemos que hacer un principio de progresión. Lo mejor para la obesidad es el ejercicio de intervalo de alta intensidad. ¿Y el principio de progresión? Nos hemos olvidado de entrenar. Nos hemos olvidado de cómo plantear las cosas. Entonces, ya incluso hay grupos que están hablando de ejercicios de moderada intensidad como primer paso para intervenir en la obesidad, no de muy alta intensidad. No es lo mismo 65% con 90%. 90% lo podrán hacer muy poquita gente en condiciones de seguridad. Entonces, que os quede claro, tanto la intervención nutricional como la intervención de ejercicio físico se conjugan creando en su conjunto unas adaptaciones que mejoran la salud de la persona. El ejercicio físico es mucho más interesante, no tanto para adelgazar como para mejorar la composición corporal, hacer que la persona mejore su salud, mientras que la intervención nutricional sí va a ser mucho más interesante para la pérdida de peso y para la mejora de la salud, obviamente, porque se va a dar. Entonces, ¿cuál es el mejor entrenamiento de la obesidad? El que la persona dicte, el que le haga falta, en tiempo y forma. No hay un entrenamiento para la obesidad, porque además lo vemos a corto plazo, no a largo plazo. Yo puedo saber qué es lo mejor para una persona 12 semanas, pero ¿y dentro de 5 años cuál es lo mejor? Pues crear hábitos, crear condiciones para que esa persona se habitúe al ejercicio físico, no confundiendo lo que es una intervención terapéutica directa, porque si una persona me viene malito,
ostras, hay que corregirlo eso rápido. Pero otra cosa, que sea una intervención para cambiar hábitos de vida en que ya tenemos que ser muchísimo más flexibles con esa persona. Os dejo ahora que salga también Antonio y Jesús, que vamos a terminar esta ponencia. Muchas gracias, Juan. Bueno, por concluir un poco y porque nos llevemos la idea de que sumar es mucho más fácil de lo que queremos, ¿no? Vamos a darle 2 o 3 pinceladas. Recordad siempre, ya lo hemos comentado, lo hemos visto en cada una de las diapositivas que se iban poniendo, que tenemos algo muy complicado entre manos y que por eso hay que prestarle la atención adecuada. No vale con pensar que es fácil lo que tenemos, porque la tarea es mucho más compleja que otras de las situaciones que nos podemos encontrar. Por supuesto, tened esto muy claro. Una cosa es una intervención terapéutica y otra cosa es la prevención, que muchas veces confundimos. Prevención es prevención, intervención es intervención. Y son 2 aspectos que no tienen que ser igual. Y, por supuesto, la obesidad no solo son kilos de más, porque es cómo afectan a esa persona ese almacenaje extra de grasa. Si está esa grasa inflamada, dónde se ha almacenado, cuántos marrón o beige, eso no lo sabemos. Entonces, no podemos basarnos solo en cuestiones cuantitativas, sino cualitativas. Y por eso es tan importante el trabajo inter, porque yo necesito ver una analítica y si no sé leerla, necesito a alguien que me diga, oye, pues esto va de esta forma, va así, y allí ayudarme a intervenir. Y recordar siempre que el centro de cualquier intervención en la obesidad no es una de ellas, sino todas juntas. Es decir, mejorar la salud en los 3 aspectos, en el social, en el psicológico y en el físico. Porque a veces queremos manejar solamente los aspectos físicos y estamos dejando a la persona sin salir el fin de semana para que haga justo lo que nosotros le mandamos, o estamos frustrando a una persona para que consiga lo que nosotros queremos. Y eso no engloba la perspectiva holística de la salud. Y después, sobre todo, queríamos manejar esta imagen para que veamos que tenemos también algo muy frágil entre manos. Es decir, no estamos hablando solamente de una patología, sino de algo que va mucho más allá. Estamos hablando de un momento complejo de una persona y que hay que entenderlo desde la empatía y desde el respeto. Por eso tenemos que tener cuidado entre los profesionales de hacer bullying acerca de algo que después es lo que nos está dando de comer. Chicos, es que no es entendible. Y vamos a hablar un poquito de toques finales. Dieta y ejercicio. Llevamos 2.500 años equivocándonos. Esto está muy bien para una condición de obesidad, pero ¿realmente esto interviene en una persona que te dice hace 2 años se me murió mi mujer y he buscado refugio en la comida? Pues con dieta y ejercicio no lo vas a tratar. Necesitaría ya un psicólogo. Y tenemos que ver el conjunto de la persona. No quedarnos solo en las típicas recetas de tal, y no entender lo que tenemos delante, la persona que tenemos delante. Seguir esto siempre, seguridad, adherencia, eso siempre. Muchas veces podemos recomendar ejercicio a la persona, pero igual no es el adecuado para él y lo puede comprometer. De hecho, por ejemplo, una persona que tiene osteoporosis sí le pueden mandar natación, pero en medio de ingravidez, con lo cual el efecto estrogénico va a ser muy menor. Que sí, que por un lado puede ser más seguro, pero quizás no busca el efecto que estás marcando en esa intervención físico-deportiva. Y sobre todo, intentamos respetar estos principios, que de hecho lo digo yo que me he equivocado muchas veces, y al final, como no los tengas en cuenta, ya sea para el tratamiento a razón del ejercicio físico o a razón de la nutrición, estamos dando ahí un poco estamos interviniendo solamente aspectos puntuales y cuando tratemos aspectos puntuales siempre hay que estar pensando en global. Y para pensar en global hay que pensar en esos 4 pilares que son los que determinan verdaderamente la salud. Nosotros nos atrevemos a daros una pequeña pauta, ¿vale?, a la hora de pensar en la intervención mediante el ejercicio físico y la alimentación, y es que esta intervención no tiene que perseguir y modificar de manera favorable la composición corporal, que también, ¿no? Pero no tendría que buscar eso, tendría que buscar, por encima de todo, corregir los dismetabolismos que hay asociados a ella. Y esto, por desgracia, no es a corto plazo, es a largo plazo. Como nos quedemos con el corto plazo, al final estamos siendo lo que no queremos que sean con nosotros, y es oportunistas, ¿vale? Aquí tendrían cabida
el resto de profesionales, pero nosotros nos hemos centrado solamente en las dos cositas que hemos planteado hoy. Pensamos muchas veces que alguien puede no mejorar su masa muscular, pero al mejorar su fuerza sí está mejorando su salud, y si solo vemos composición corporal, nos estamos perdiendo esa parte cualitativa, que muchas veces no aparece ahí. Así que, oye, vamos a dejar de ser un problema, porque muchas veces las redes lo usamos para darnos caña y criticarnos, cuando deberíamos usarlos para dar mensajes a la gente y formar un todo unido, y decir, oye, mira, más o menos tenemos respuestas a esas preguntas que os hacéis. Así que, por favor, vamos a ser un poco más cordiales y, sobre todo, no dar prioridad a unos por encima de otros. Somos un equipo y todos tienen su papel. Entonces, muchas veces, no, es que el médico no tiene puta idea, no, es que el entrenador no sabe, no, es que el nutri no. Eso es fatal. Aparte que minas la confianza que esa persona tiene en quien le da el consejo. No. Tenemos que apoyarnos, y si tú tienes que decirle algo a alguien, se lo dices a él directamente y fuera de esa persona. Y dice, oye, ¿por qué le has dicho esto? Y así se hacen las cosas, no utilizar esto como una guerra entre nosotros para ver quién tiene más razón, en qué ámbito o cuál le compete, de una forma estéril, no pensando como un equipo conjunto y global. Con lo cual... Bueno, pues ahí la unión hace la fuerza, ¿eh? Es importante que estemos juntitos, es importante que nos relacionemos poco a poco, porque va costando mucho trabajo si acabamos de empezar, y que busquemos en esa paleta de colores pintar un cuadro que intente ayudar a la intervención de la obesidad, porque todavía estamos en el intento de ayudar, ¿eh? Y de hecho hemos puesto inter y no multi, porque multis hay siempre, pero es que tenemos que hablar entre nosotros. Ser realmente inter, no multi. Lo multi muchas veces está buscado el fracaso porque cada uno dice lo que quiere, desde su campo. No, tenemos que ser interdisciplinares. Bueno, pues muchas gracias. Listos, quedamos pendientes para las preguntas que queráis, ¿vale? Gracias, Antonio, Walter. Creo que el mensaje que queríamos dar en general sobre el tratamiento de la obesidad creo que ha calado bastante, ¿no? Pasamos ahora al turno de preguntas. Si hay alguna cuestión, por ahí Ana levanta la mano. Muy buena. Bueno, enhorabuena, compañeros. Creo que habéis hecho una intervención súper amena, participando ambos, con una visión un poco más profunda y una visión práctica. Así que enhorabuena a los dos. Me gustaría hacer Bueno, sabéis que estoy completamente de acuerdo con vuestro abordaje y quiero hacer un apunte sobre el aspecto psicológico y preguntaros vuestra opinión. Y es que, bueno, quizá, como apuntaba Walter, el error que hemos tenido muchos años atrás es mirar, en el caso de la obesidad, el cuerpo de boca para abajo y olvidarnos que de boca para arriba están ocurriendo un montón de cosas a nivel psicológico, igual de complejas, igual de importantes en el desarrollo y mantenimiento de esa enfermedad. Entonces, apuntando a la importancia del aspecto psicológico, me planteo si creéis que es suficiente con que los dietistas nutricionistas se formen en el aspecto psicológico, ahora con quizás el de moda coaching nutricional, o si consideráis que es necesario que siempre que hay un abordaje en concreto, por ejemplo, de la obesidad, es necesario que aparezca un psicólogo o una psicóloga trabajando en tándem, quizá con ese enfoque de psiconutrición del que también se habla mucho ahora. Gracias. Tú y yo. Que la respuesta es muy fácil, ¿no? Es que, igual que cualquier enfermedad, tiene grados. Habrá momentos en los que sí es verdad que solo el nutri pueda intervenir, pero habrá circunstancias en las que necesitas el psicólogo sí o sí. Entonces, es como siempre, hay que individualizar el tratamiento a la persona. Y si tú no ves cosas claras, oye, pues hay otro profesional que sabe mucho más del tema, escúchalo. Ahí, a nivel práctico, por sumar un poquito la respuesta de Walter, que evidentemente estoy con él, a nivel práctico encontramos varios cuestionarios validados que podemos usar, porque además ya vienen validados y nosotros no tenemos que meternos en nada, y en el caso de que esos cuestionarios pues, dieran una situación que requiera aspectos psicológicos y tal, pues derivar directamente. Y es simplemente tener ese cuestionario en la consulta, no tenemos que hacer muchos estudios. Y después, si esa persona pues, no tiene, no sé, un trastorno o no tiene algo, pues nosotros podemos dar alguna pincelada, igual que podemos dar pinceladas, pero creo que meternos en lo que no entendemos, creo que al final estamos faltando el respeto cuando queremos que no nos lo falten. Así que creo que sería imprescindible un psicólogo, si no está cerca, por lo menos que lo tengamos a mano.
¿Alguna preguntita más? ¿Alguna? De las mioquinas a Walter, por ejemplo, ¿cuántas hay? Esas cosas, ¿eh? Bueno, lo primero, daros la enhorabuena, porque la verdad que creo que todos hemos disfrutado muchísimo con la conferencia. Y bueno, me ha gustado mucho ese enfoque de salud, ¿no? De bienestar social y físico y mental. Y precisamente, bueno, yo ya lo estoy incorporando también en la consulta, y lo que os quería preguntar era si os cuesta mucho hacer entender a la gente ese enfoque, ¿no? Del pesocentrismo, ¿no? Que me ha gustado mucho el concepto, porque todavía la gente tiene mucha resistencia, ¿no? La población al estar acostumbrado al enfoque tradicional del peso, y a mí me cuesta a veces hacer entender a la gente que no se centren en el peso, que valoren de manera global los cambios que están haciendo, pues de incorporar frutas, de hábitos, de que van ganando más resistencia, tal. Y hay gente que sí lo acepta bien, pero hay otra que no. Entonces, bueno, quería saber un poco cómo lo hacéis entender a vuestros pacientes. Intentando hacer lo mejor posible, pero mira, siendo sincero, a 5 años vistas de mucha gente vuelve a reganar el peso y que es una enfermedad muy jodida, que me refiero que por mucha buena voluntad que haya de intervención, hay gente que no sabemos por qué no conseguimos que arranque, y es que toda la información que le viene de fuera es el peso saludable, el peso de la farmacia, los médicos hablando de peso, en la televisión, a nivel consulta no lo hacen dando, pero entonces es un problema. Es que yo de hecho ya no hablo de peso, siempre hablo de composición corporal, aunque parezca un snob. Esto no te va a hacer bajar de peso, o que es mejor, no, esto va a mejorar tu composición corporal, porque muchas veces a lo mejor no baja de peso, pero sí ha mejorado la composición corporal. Y es terrible porque él cree que ha fallado. Es que no he perdido peso, es que esto no va de perder peso, ¿sabes? Mírate el perímetro de cintura, ¿está mejor? Sí, pues hay un problema, sí, es muy difícil. Que es difícil, pero yo creo que eso, que era un poco por saber vuestra perspectiva, pero que es verdad que la gente lo va aceptando al final y porque se va viendo bien, pero que cuesta hacer ese cambio. Bueno, pues muchas gracias. Por sumar otra vez a nivel práctico alguna cosilla, yo lo que sí haría es en la valoración tener muchas cosas medidas. Muchas cosas medidas que no tienen que ser números, que pueden ser otra serie de circunstancias. Y no ser oportunistas con el peso y simplemente ir viendo días cómo se ha avanzado en algunas cosas y días en otras, y no siempre en el peso. Entonces, eso te puede ayudar a que, si no siempre que voy al peso, sino que hoy voy a medir si mi consumo de frecuencia de alimentos ha mejorado en estos 2 meses, o si, no sé, mi contorno abdominal con respecto al contorno de cadera, cintura y miembros superiores e inferiores ha mejorado, pues con eso ese día ya no he pesado. El problema es que nosotros no podemos querer que ellos no le echen cuenta al peso cuando lo que hacemos es pesarlos todas las veces que vienen. Entonces vamos a medir muchas cosas y a veces hacemos unas cosas y otras veces otras. De hecho, ahí los entrenadores lo tenemos muy fácil, porque a lo mejor él no ha mejorado el peso, pero dice, antes te levantabas con las 2 manos apoyadas en la mesa, ahora puedes hacerlo solo con una, o puedes atarte los zapatos, o puedes hacer muchas cosas que antes no podías, que muchas veces se ofuscan, no ven esos detalles, y tú dices, oye, mira, ya apenas ronca. Con lo cual estamos mejorando un poco. Yo creo que al entrenador le pasa menos, porque imaginaros que cogen más kilos, hace las sentadillas profundas no media, como hacíamos hace 4 o 5 meses, no sé, por ponerte un caso, pero con nosotros está más complicada la cosa. ¿Alguna otra pregunta? Allá atrás. Sí. Yo sí escuchaba. Yo es que tengo muy buen oído, tengo que decirlo. Me ha encantado la presentación, enhorabuena. Se ha hecho poca mención al estado oxidativo, al estrés oxidativo al que se ve sometido cualquier paciente obeso, ¿no? Se ha hablado mucho de inflamación, pero bueno, en el estrés oxidativo evidentemente la dieta tiene mucho que hacer, ¿no? Es una protección fantástica mediante todos los antioxidantes que pueda contener esa dieta, pero mi pregunta es acerca del ejercicio físico. El ejercicio físico me imagino que también mejoraría parámetros tales como LDL oxidada, TNF-alfa, que sí que lo he visto que lo habéis nombrado. Sería también beneficioso en ese aspecto, ¿no? Evidentemente. Claro, sí, mejora todas las enzimas antioxidativas. Aparte, ten en cuenta que también muchas veces cómo funciona la mitocondria, cuando hay una
masificación de energía, cambia el ritmo y empieza a emitir más especies reactivas de oxígeno, tanto a nivel de membrana como sabemos que también se produce en el sarcoplasma. Entonces el ejercicio lo que hace es corregir un poco eso, es crear un pico de estrés oxidativo, pero favorece que se creen más mitocondrias, más enzimas antioxidativas y mejore todo el pool. Incluso las enzimas que generan óxido nítrico se alteran y pasamos de NOx a INOx y mejoramos todo ese concepto. Eso que creo que es algo que es fundamental tenerlo en cuenta, ¿no? En cualquier paciente, pero en el obeso todavía más, puesto que el estrés oxidativo es una de las causas fundamentales de tantas enfermedades. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Lo que sí es verdad es que ahí habría un punto en que habría que tener cuidado con los antioxidantes que se le dan, porque se le podrían coartar las adaptaciones. Es decir, en un primer momento, por supuesto que vienen bien porque es que estamos hablando de un distrés oxidativo, pero llegado a un punto en que la cosa mejore, decir, oye, es que igual te puedo limitar ciertas adaptaciones que es que necesito que te oxide lo suficiente. Eso sí es verdad que muchas veces no se tiene en cuenta, que ya en rendimiento los antioxidantes se dan en competición. Cuando ya no busco adaptarte, busco que rinda o como mucho en la primera fase de la preparación, cuando vamos blandito, que eso también es algo que hay un punto en el que ya el equipo tiene que decir, oye, mira, ¿cómo va? ¿Va bien? Pues igual no suplementamos. Muchas gracias. Bien, muchas gracias tanto a Walter como a Antonio por la magnífica ponencia. A nivel de conclusión, o mejor dicho, opinión personal, como opinión personal pues podéis estar más de acuerdo o no, pero sí me gustaría destacar pues 2 puntos o 2 pinceladas de lo que uniendo su ponencia con el día de hoy que estamos y lo que pretendemos conseguir, como Luis bien ha explicado, pues creo que esta ponencia pues pondríamos pues los 2 puntos y finales sobre este tema. Ha puesto una diapositiva donde ha aparecido el foco de salud, sobre todo. Creo que es importante, no, lo siguiente, importantísimo. Somos dietistas nutricionistas, tenemos una profesión universitaria y somos sanitarios, y sobre eso debemos de fijar nuestra conducta o nuestra intervención hacia, en este caso, el paciente. Tenemos pacientes, no tenemos clientes y no nos debemos dejar manejar ni por modas, ni por intereses económicos, intereses industriales o otro tipo de intereses. El interés en este caso es el del propio paciente y mejorar su salud desde el punto de vista como nosotros lo podemos hacer desde la dietista nutricionista, bien en consulta o bien en determinadas funciones que podemos desempeñar. Entonces, desde mi punto de vista, mi opinión personal es que siempre hagamos esa intervención teniendo el foco o poniendo el foco de la salud. Por supuesto, desde un punto de vista multidisciplinar o más bien interdisciplinar, me gusta a mí decir. Puede tener mucha disciplina, pero si ninguno de ellos están en contacto y cada uno van a su bola, pues poca multidisciplinaridad como objetivo tendríamos. Desde el punto de vista interdisciplinar habría pues muchas profesiones y la intervención pues sería conectada y directa entre el entrenador personal, el psicólogo, el preparador físico, el dietista nutricionista, el médico, etcétera, etcétera. En las diapositivas que han puesto han manejado diferentes factores que han dado pinceladas. Se ha hablado de antropometría, se ha hablado de aspectos psicológicos, se ha hablado de enfermedades, de fisiopatología, de educación nutricional, casi tan importante como el hecho de planificar o poner un papel con una dieta, que muchas veces puede ser necesario o no. Entonces debemos de manejar esto. Creo que la intervención de estos 2 ponentes, estos 2 magníficos ponentes, no solamente nos dan ideas, sino que nos abre un poco la mente y seguro que tendréis vuestras propias conclusiones, que muchas de ellas pues a partir de ahora podéis utilizar o no. Hay una frase que me gusta mucho, que me la explicaron por mi trabajo, el preparador físico que teníamos hace 2 años, pues lo comentaba mucho, que era solo vemos lo que conocemos. En el fútbol, yo me dedico una parte al fútbol, parece que si el jugador no corre es porque o bien está gordito o porque va de fiesta o porque la preparación física es mala. Entonces no se ganan los partidos por eso. No solamente es así, una causa-efecto directo. Fijaos, ayer tuvimos una cata de aceites de oliva o un taller con cata de oliva, de aceite de oliva, y si solo conocemos el aceite de oliva, pues probaremos una tostada con aceite de oliva.
Pero si conocemos que dentro del aceite de oliva hay diferentes variedades como aceite de oliva virgen extra, aceite de oliva lampante o aceite de oliva virgen simplemente, y que dentro de cada variedad de aceituna, de aceites, podemos tener una variedad picual, verdial, arbequina, y que dependiendo de esta variedad podemos conocer o podemos ver sabores, aromas y podemos maridarlo con diferentes platos, pues cuanto más conocemos, más veremos. Así que desde aquí os invito a que conozcáis, para que veáis no solamente que para bajar grasa hay que comprar una crema reductora para la obesidad. Así que muchas gracias, no grasas, y paso a Luis para que os dé una pequeña invitación y una sorpresa para un aperitivo. Con el aceite de oliva nos ha entrado hambre. Sí. Joder. Ahora vamos a hacer la pausa, pero antes 2-3 mensajes rápidos. En primer lugar, saludar a los que desde casa están siguiendo las jornadas en streaming. También pueden hacer su pausa. Recordad que el hashtag de la jornada es Codinan 2017. Por ahí podéis colgar en Instagram, redes sociales, Twitter, todo lo que queráis y ver lo que vamos colgando. Y después tenemos una pequeña sorpresa en la que necesitamos que todos y todas las que queráis colaboréis. Como sabéis, el año pasado hicimos un vídeo de felicitación de Navidad, dando mensajes saludables a la población en general. Aquí hay pues algunas personas que colaboraron y queríamos pues daros la oportunidad de que colaboréis también en esta ocasión, ¿no? Este año hemos preparado un photocall y estarán las cámaras disponibles con algunos artículos de Navidad que hemos traído para que vosotros podáis dar ese mensaje a través de la grabación que haremos con el equipo. Así que os pedimos que nos ayudéis, que penséis un mensaje saludable, puede ser tanto a población general como para alguna patología específica, y que después nos ayudéis a grabar ese vídeo que se realizará de 4 a 4 y media en el photocall que hay preparado en la zona de los stands. También pasamos a este pequeño coffee y a la 1 volvemos a las jornadas para retomar las ponencias. Gracias a Antonio y a Walter, porque creo que son dos cracks que nos han enseñado y abierto los ojos en muchos asuntos. Gracias.